menores a 1 metro y que tienen una facilidad de instalación, baja generación de vibraciones y los equipos utilizados para el mercado de los pilotes son pequeños. Se utilizan en la rehabilitación de edificaciones existentes de hasta 16 pisos y pueden generar un aumento de la capacidad portante de hasta 216%. Generalmente se utilizan diámetros entre 15 y 20 centímetros con longitudes de 13 a 20 metros. Las capacidades axiales que se alcanzan con estos micropilotes pueden ser de 200 a 250 kilonewtons por el metro. En el caso de estudio a analizar es un edificio residencial de 9 pisos en una altura aproximada de 27.8 metros en la calle Egipto, en el cual al finalizar la construcción se empezó a mirar que tenía una inclinación hacia el sureste. El planteamiento del proyecto. Este es el edificio que se va a analizar. La estructura está construida en hormigón armado y se apoya sobre una losa de cimentación de 90 centímetros. Es una losa de cimentación y tiene hormigón armado de 90 centímetros de espesor y una capa de hormigón simple de 50 centímetros, con una área aproximada de 589 metros cuadrados y diseñada para soportar una carga total de 49.664 kilómetros. Finalizada la construcción, se detectó que la inclinación del edificio hacia el sureste, asociada a asentamientos diferenciales, y cuando la edificación ya se encontraba en uso, el sótano, la planta baja y los 7 y 2 de los pisos que estaban ya con planta fija. La inspección visual. En octubre del 2020 se realizó una inspección visual in situ, en donde las observaciones que se encontraron fueron las siguientes. En primer lugar, se encontraron elementos estructurales que estaban bien, no tenían grietas, no tenían así como cosas inadecuadas. El estado general de todo estaba normal. No obstante, se observó que a simple vista se observaba una distancia horizontal creciente del edificio que se está de una de las torres que se estaba inclinando hacia el edificio presente. Entonces, en ese momento decidieron realizar la investigación del tipo de suelo. En esta imagen que mira, se mira la investigación del suelo que se realizó. Se realizó una investigación técnica que incluyó 6 perforaciones a una profundidad de 30 metros con ensayos SPT para suelos granulares y para suelos cohesivos se realizaron muestras identificadas con tubo Shell. Y también se realizaron, se complementaron con ensayos de compresión no confinada. Lo que encontraron fueron que en la parte de arriba tenemos el relleno superficial, luego sigue una capa de arcilla rígida, luego sigue una capa de arcilla blanca y luego siguen capas alternadas de arena densa, muy rígida y arena densa. El nivel freático fue encontrado aproximadamente a 3.5 metros de la superficie. La capa de arcilla blanca identificada tuvo un espesor de aproximadamente 6 metros, el cual, de acuerdo con las condiciones de capacidad portante del suelo, tuvo alrededor de 70 kilopascales, mientras las tensiones reales generadas por el edificio eran de 160 kilopascales. Entonces eso generaba que los asentamientos diferenciales fueran tan grandes. Inicialmente el ingeniero técnico había sugerido que se realizara una cimentación profunda, pero en realidad no se lo tuvo en cuenta y se realizó la losa de cimentación superficial. En cuanto al monitoreo, en mayo de 2021 se lo realizó en 4 puntos, que son los que están marcados con
el oeste se terminó con el desplazamiento del suroeste menos el desplazamiento del noroeste sobre la distancia de estos dos. Esta estructura presentó una tensión máxima de 151.7 kilopascales y una mínima de 123.8 kilopascales. Esto sin tener en cuenta la tensión que estaba generando la losa para la caída. Es decir, que la tensión máxima generada estaba siendo aproximadamente de 190.2 kilopascales. El soporte del suelo de la tensión era de 70 kilopascales. Es decir, que la mínima estaba superando al soporte de la tensión del suelo. En esta estructura se encontró una excentricidad entre la carga, entre el centroide de la carga y el centroide del cimiento. Esto, los desplazamientos y el soporte del suelo eran varios factores que hacían que se inclinara la estructura. Se propuso un sistema de micropilotes el cual contaba con 111 micropilotes de 20 centímetros de diámetro y 17.6 metros de longitud, cada uno con una capacidad técnica flexible de 300 kilómetros, lo cual permitió estimar una capacidad estructural flexible de 523 kilómetros. Para el diseño técnico se seleccionaron micropilotes tipo B, con echada inyectada a 0.5 megapascales, lo cual contribuiría a densificar el suelo granular. Con la ecuación número 3 se determinó la capacidad de densidad estructural, la cual tiene en cuenta las características de los materiales, y con la ecuación 4 se determinó la capacidad técnica visible, lo cual tenía en cuenta la integración entre piloto y suelo. Se presentaron tres propuestas de diseño para que el propietario del proyecto decida cuál es el mejor. La primera propuesta, los pilotes deben soportar el porcentaje de carga desplegada que excede a la capacidad portante del suelo. La capacidad portante del suelo corresponde a 70 kilopascales, por lo cual los micropilotes deben soportar el nivel. Los esfuerzos de contacto total en el punto de cada columna se determinó mediante la siguiente ecuación, siendo el esfuerzo total, estos de aquí, esfuerzos correspondientes
resultados fue la parte exterior, la que se excavador, por lo cual se vuelve instante una situación. En este caso, con el peso del suelo excavado y la profundidad. Finalmente se vuelve a hacer el porcentaje representativo y con esto se pudo calcular el número de pilotos detenidos, que en este caso es 164. ¿Qué es el volumen de esta imagen? Finalmente, la tercera propuesta, en este enfoque se tiene el uso de aplicar una razón de común en este lugar, que es esta, y se hace un modelo de elementos mínimos 3D con este software programa. El modelo de relación de subrasantes utilizó esta ecuación en la cual se tiene la capacidad total, la capacidad de seguridad y este es el módulo de relación. Se asignó este módulo de relación, además se introdujo un argumento de terreno que representa el porcentaje o la denominación que tiene el tipo que tenía el proyecto y la liquidez de los micropilotos se hizo por una prueba de carga. Finalmente, se hizo un modelo iterativo que calculaba las diferentes combinaciones entre números de pilotes, lugares en los que fueron estabilizados y se dio con una configuración que cumplía con los menores esfuerzos posibles a la par de mantener el proyecto estable. Esto considerando, como ya hemos dicho, que la capacidad total máxima de pasar y obteniendo, como decían los compañeros, una capacidad de 200 en cada el resultado, bueno, este es el modelo que dice la definición de TAP. El resultado de la tercera propuesta, 311, que fue el modelo por el cual se optó. Y cabe resaltar una condición del proyecto para que no se realizan cambios arquitectónicos en ninguno de los niveles del proyecto, por lo cual estas tres propuestas cumplen con esto. Y esta fue la configuración resultante. Para el proceso de instalación de los micropilotes, inicialmente se realizó la preparación utilizando un terreno hueco de rostro continua, como se ve en ella. Para la preparación se utilizó todo un mecanismo como método de preparación. Una vez alcanzada la profundidad objetivo, que son 17.6 metros, se fue flechada a través del barreno hueco a una presión de 0.5 megapascales. Y esto reemplaza el equilibrio de comparación. Posteriormente se retira el barreno hueco y se inserta un tubo de acero protegido contra la corrosión común, diámetro interno de 76 milímetros y un diámetro externo de 86 milímetros. Finalmente, a cada pilote se le acopló una placa, una cabeza de placa de acero de 25 por 25 centímetros. Es importante mencionar que, ya lo mencionó mi compañera, uno de los requisitos para poder realizar este micropilotaje era que no se hicieran modificaciones en la parte arquitectónica y se necesitó eso para calcular muchas consecuencias. Por eso nos instaló más de 4 pilotes al día para garantizar una alteración mínima del suelo y reducir los deslizamientos iniciales de una escalada. En total, el proyecto duró 47 días, desde el 7 de diciembre de 2021 al 1 de febrero de 2022. También los micropilotes instalados en el mismo día no eran adyacentes y se registró que en pilotos instalados en el mismo día la separación mínima era de 4 a 5 metros. En la tabla de se puede ver las fechas de instalación de cada pilote y aquí pues el día de que se instala cada para unir el micropilote a la losa ya existente, se construyó un cabezal completo reforzado de 400 milímetros de espesor
más allá de la capacidad portante del cimiento, ¿por qué no los asentamientos diferenciales? Por la extensibilidad. Sí, porque uno queda con la duda, ¿cierto? Porque es un problema de capacidad, pues uno esperaría que el asentamiento puede utilizar el proceso constructivo, quizás la diferencia no entre columnas sería el centroide de lo que es la losa respecto al centro de gravedad, ¿cierto? Eso seguramente genera que haya más una tendencia a rotar y por eso. O como en el ejemplo que ustedes estaban viendo de Bogotá, también son los espesores, ¿no? Los espesores del suelo bajo el edificio dependiendo de cuánto tengan de densidad, entonces eso genera pues que las capas de la arcilla que tienen aproximadamente 20 metros, pero en unas zonas, en otras serán más arrojos. pues raro, ¿no? Lo que ustedes comentan del estudio técnico, pues que se recomienda muy arriesgado, ¿no? Se recomienda pilotos y no hacerlos, pues claro, hay dos cosas que me llaman la atención como no sé si están en el artículo primero, ellos corrigieron la inclinación porque siempre eran 24 centímetros, casi era 1%, ¿no? La corrigieron. Sí, hicieron algo para corregirlo. En el artículo Que siempre eran, pero era 27 metros, estaba muy 24 centímetros. Y otro tema que llama la atención es cómo construyeron ellos esos la beneficio. Sí, o sea, lo que la literatura es que ellos hicieron cuatro perforaciones por día, solían hacer. Sí, digamos que eso lo entiendo, pero es decir, el problema de las perforaciones es tú cómo metes el taladro de perforación si ya está construido el edificio. Cuando seguramente ustedes lo trataron en sus cursos de estructuras, es mucho más difícil acondicionar un edificio en un reforzamiento sísmico, en este caso un reforzamiento para la edificación, es mucho más difícil que hacerlo nuevo, ¿cierto? Y las empiezan a tener sus problemas. Los problemas grandes que se tienen es espacio, porque esos equipos son equipos de preparación altos, ¿cómo lo vistas eso? Incluso la que decía que las colocaban en las columnas, yo no me imagino cómo hacen para meter eso. Entonces, uno diría, bueno, pues pueden ser como secciones que se van uniendo una a la otra, pero sí, es un tema, pues, no sé si lo mencioné, pero es un artículo bastante que está basado en el tema técnico con la parte constructiva sobre la ¿cómo fue esa la presentación? Una de las cosas donde estaba delante del proceso del diseño es para entrar. Bueno, ese lo vamos a hacer. Eso. ¿Cierto? Para que ustedes construyen los pilotos, pero finalmente están en unos micropilotos que en este caso, ¿cuánto genera el piloto? Son muy pequeños, ¿cierto? Lo están uniendo a una losa gigante en una sección grandísima del edificio. Ustedes no le hacen una estructura que los una, que tiene, que empodre casi el pilote a la losa, pues los pilotes casi que se van a partir, porque son muy pocos ellos comparados con la losa. Estos anclajes que fueron 40 centímetros de concreto en losa de 90, casi la mitad. Más, y esto también seguramente aquí ven algunas resinas epóxicas para fijar estos ganchos para fijarlos a la estructura y encima de esto como enfocar trabajando de forma solidaria con la losa, porque no la transferencia de cargas pues no es la apropiada. Finalmente ellos me dijeron, bueno, está bien interesante también este artículo, esto lo vamos a hacer acá en la carga. Pues es evidente, aquí está la fuerza, aquí está el asentamiento, pero si se está aplicando fuerza, pues eso va a haber un asentamiento y ustedes me dicen que
tema y que me llamó la atención fueron las alternativas que nos presentó Álvaro. Miren que las dos primeras alternativas casi que están en el periodo de la resistencia. Y en últimas el problema es el asentamiento. Ustedes saben que nosotros en geotecnia solo evaluamos diferentes, ¿no? Una cosa es el hecho de que resista, que la resistencia sea lo suficientemente alta, con un factor de seguridad no garantiza que los asentamientos cumplan por la norma municipial. Entonces miren que hicieron tres alternativas basadas en resistencia. Esta está basada en resistencia, y les dieron pues, varios pilotes, 91. Esta también está basada en resistencia, les dieron 164 pilotes. Y aquí ya hicieron un modelo con elementos químicos. Cuando ustedes hacen un modelo con elementos químicos, ahí por supuesto están incluyendo una evaluación, un modelo constitutivo, un modelo de esfuerzo de deformación, donde evalúan cuáles son las deformaciones a medida que aplican los esfuerzos, es decir, cuáles son los asentamientos a medida que aplican los esfuerzos. De esa forma debe hacerse. ¿No? Es mucho más complejo, ya lo hemos hablado, no digamos en instrumentos superficiales, pues aquí es aún más complejo. Entonces yo he utilizado un modelo con CAPS, seguramente elementos finitos, para hacer el cálculo, pero cuando yo utilizo un modelo de esfuerzo de formación ya no necesito saber solamente la resistencia, sino necesito tener una idea de cómo se relacionan los esfuerzos y las deformaciones, y eso lo hago a través de este módulo de reacciones contrastantes con el mismo que ustedes utilizan en pañuelos. ¿No? Me llama la atención al final, porque por eso lo traigo, esto lo vamos a hacer aquí más adelante, cómo se calculan esos módulos, y ese modelo. ¿Qué le ven ustedes a este modelo? Pues así como lo vemos, sin conocer el detalle de la modelación que hicieron. Es curioso, ¿cierto? Es como si hubiesen reemplazado, este es el edificio, este es el suelo. Es como si hubiesen reemplazado el conjunto de losa pilotes por unos resortes, pero solamente unos resortes acá que no son una losa. Porque realmente lo que tenemos aquí es está la losa conectada a los pilotes. Y uno, cuando estudia este problema, lo vemos en pilotes individuales. Pues uno estudia cómo está el pilote acá y cómo se da la transferencia de cargas entre la losa, que permanece en el suelo, y el pilote. Entonces, ese módulo acá realmente no es un módulo como si fuese una losa, como dicen ustedes, losa de 70 metros, sino que es una función de transferencia que se representa a través de módulos, puede ser que les muestra cómo se va dando esa transferencia de cargas a lo largo del pilote. Es lo mismo que la profundidad más compleja, más elaborada. Pero aquí pues funcionaba, ¿no? Pero sí eso es una simplificación bastante grande del módulo. Después de los consultivos también se ve que somos salados, por esto que necesito transporte para bajar esos metros. Resulta que ven que hicieron para un granate, no sé. Pero si es realmente es un libro,